Continuamos con nuestra clase de Derecho de Amparo y sigamos hablando de los principios fundamentales en el juicio de amparo. Ahora, la suplencia de la queja deficiente. Como recordarán, hemos explicado el principio de estricto derecho, que es el rigor formalista que se exige al litigante para que se redacten los conceptos de violación. Sin embargo, el legislador y el constituyente han atendido una realidad social mexicana que está marcada por profundas asimetrías. Esto quiere decir que no todos los ciudadanos tienen la capacidad económica para contratar un despacho de abogados, ni todas las personas se encuentran en la misma situación de ventaja frente a las autoridades estatales. Y es aquí donde surge la suplencia de la queja como una excepción indispensable al principio de estricto derecho. Doctrinalmente, este mecanismo faculta al órgano jurisdiccional para corregir, completar o subsanar deficiencias argumentativas e incluso la ausencia total de conceptos de violación o de agravios del promovente del juicio. Su finalidad medular es clarísima: evitar los meros formalismos procesales y los errores de técnica legal que impidan el acceso real y efectiva a la justicia constitucional. Su justificación teórica descansa sobre el principio de igualdad sustantiva. Y es que, a diferencia de la igualdad formal, que simplemente se asume en donde todos somos iguales ante la ley, la igualdad sustantiva reconoce que existen condiciones de vulnerabilidad que deben ser compensadas por el juzgador para nivelar la balanza del proceso. Al aplicar la suplencia, el amparo se consolida como un verdadero mecanismo garantista alineado con los estándares internacionales de los derechos humanos. Para visualizar esto en la práctica, pensemos en un caso en materia laboral agraria. Imaginemos que un ejidatario de una comunidad indígena promueve un juicio de amparo contra una resolución que pretende despojarlo de sus tierras. Su abogado defensor, quizá por falta de preparación, redacta una demanda sumamente precaria, confundiendo conceptos del derecho administrativo y omitiendo citar las garantías del artículo 27 constitucional. Si aplicáramos con frialdad el principio de estricto derecho, el juez federal se vería obligado a negar el amparo. Sin embargo, al tratarse de un sujeto perteneciente al sector agrario, es decir, un sector históricamente vulnerable, el artículo 79 de la Ley de Amparo obliga al juzgador a aplicar la suplencia de la queja. El juez federal analiza la constancia de fondo, detecta la verdadera violación constitucional, redacta los conceptos de violación y concede la protección constitucional al ejidatario. Ahora, avancemos hacia un principio que ha sido piedra angular en el amparo desde su nacimiento en el siglo XIX, pero que hoy en día se encuentra bajo un intenso escrutinio y debate: el principio de relatividad de las sentencias, comúnmente denominado en nuestra doctrina mexicana como la fórmula Otero. Este principio establece una regla categórica sobre el alcance y los efectos de nuestras sentencias constitucionales. Las resoluciones dictadas en el juicio de amparo únicamente protegen a aquellas personas físicas o morales que las hayan promovido. Dicho de otro modo, la sentencia de amparo produce efectos exclusivamente de manera particular y concreta. Jamás va a generalizar la invalidez o derogación con efectos erga omnes, es decir, para todos, de la norma o el acto que se reclamó. ¿Y cuál es la lógica jurídica detrás de esta restricción tan tajante? Responde a la naturaleza histórica e individual del juicio de amparo mexicano. El amparo se concebió como un escudo de protección individualizada. Se estructuró bajo la premisa de que el Poder Judicial de la Federación debe limitarse a reparar el perjuicio concreto de quien vino a pedir justicia. Pero hay un argumento de división de poderes aún más profundo: evitar que los jueces federales usurpen las facultades de los legisladores. Si un juez federal pudiera emitir una sentencia declarando inconstitucional una ley y por solo ese hecho la ley desapareciera para todos los habitantes del país, el juez estaría actuando como un legislador negativo. La relatividad busca, por tanto, que el Poder Judicial respete la soberanía del Poder Legislativo. También la doctrina contemporánea ha criticado duramente este principio, porque si una ley es inconstitucional, no es una contradicción que siga aplicándosela a la mayoría de los ciudadanos solo porque no tuvieron los recursos o la asesoría para promover un amparo. Y es que esto generalmente genera una protección fragmentada de los derechos humanos y atenta contra el principio de igualdad. Esta tensión histórica abrió la puerta para reformas muy profundas que se analizan.
Pensemos en una ley fiscal local del Estado que establece un impuesto de alumbrado público que es claramente violatorio del principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción cuarto de la Constitución. Un ciudadano con amplios conocimientos legales o recursos económicos va a presentar su amparo indirecto, gana el juicio y obtiene una sentencia favorable. El efecto de esa sentencia será que la autoridad fiscal del Estado ya no podrá cobrarle ese impuesto en el futuro. Su vecino, que desconoce el derecho o no tiene el dinero para pagar un abogado, decide no ampararse, a pesar de que la ley es intrínsecamente inconstitucional, y así lo determinó un juez federal. La autoridad fiscal le va a seguir cobrando el impuesto a este vecino. ¿Pero por qué? Por el principio de relatividad de las sentencias. El amparo solo protegió a quien lo promovió. Y aquí es donde nace la fórmula Otero y los límites del amparo. Pero para profundizar en este debate, debemos observar detalladamente esta diapositiva. A ver, contamos con una cita del maestro Fix-Zamudio que nos recuerda que la relatividad de la sentencia constituye la esencia histórica del amparo mexicano. Pero para comprender por qué este principio ha entrado en crisis con el constitucionalismo moderno es necesario que contrastemos dos grandes vertientes del control constitucional que se encuentran en este cuadro comparativo. Por un lado tenemos el modelo clásico mexicano diseñado por mentes brillantes como Mariano Otero y Manuel Crescencio Rejón, que se sustentan en efectos relativos, es decir, las sentencias se limitan al caso concreto, protección individual, donde se salvaguarda exclusivamente los derechos del quejoso, equilibrio de poderes, donde se evita invadir la esfera del legislador mediante la inaplicación causística, y la aplicación concreta, en donde el juez resuelve únicamente la litis planteada. Por otro lado, tenemos el modelo concentrado, de corte muy común en los tribunales constitucionales europeos, que opera bajo los siguientes pilares: un control abstracto, donde se analiza la constitucionalidad de la ley en sí misma, sin necesidad de que haya un caso o un daño concreto a una persona; efectos generales, es decir, erga omnes, si la Corte declara que la ley es inconstitucional, la ley es expulsada definitivamente del ordenamiento jurídico; una invalidez normativa, en donde la sentencia deroga la vigencia de la norma; y una supremacía constitucional, donde la protección de la Constitución tiene un alcance inmediato para toda la población sin distinciones. La evolución de nuestro derecho de amparo ha buscado construir un modelo híbrido, mantener la nobleza del amparo individual clásico, pero incorporando mecanismos de protección general para evitar que normas evidentemente nocivas o violatorias de los derechos humanos sigan surtiendo efectos para la sociedad. ¿Cómo se resolvió esta encrucijada? Con la reforma del 2011 mediante la creación de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Veamos esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, es decir, uno de los temas más sofisticados del derecho procesal. Como bien lo señala Carbonell, la Declaratoria General fortalece la eficacia objetiva de la Constitución. Esto es así porque representa la superación parcial y formal de la fórmula Otero. Es el mecanismo diseñado para que cuando una norma general, una ley local, federal o un reglamento es reiteradamente declarada inconstitucional por el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte pueda expulsar esa norma de nuestro sistema jurídico con efectos generales. Y aquí quiero que pongan mucha atención en cómo funciona este procedimiento en la práctica, especialmente tras la reforma del año del 2021 y los criterios vigentes de nuestro Tribunal Pleno. Ahora, para ello debemos de ver lo siguiente. 1. El establecimiento de jurisprudencia, es decir, precedentes obligatorios. El punto de partida es la existencia de jurisprudencia emitida por salas o plenos, en la que se determine la inconstitucionalidad de una norma general no tributaria. Ojo, la materia fiscal está expresamente excluida de este mecanismo por razones de estabilidad presupuestaria del Estado. Con la reforma constitucional de marzo del 2021, este criterio se puede integrar a través del sistema de precedentes obligatorios. Con una sola sentencia que alcance la mayoría calificada de 8 votos en pleno o 4 votos en salas. Por otro lado, la declaratoria de inconstitucionalidad y notificación al órgano legislativo. Una vez que la Suprema Corte establece este precedente obligatorio que declara inconstitucional la norma,
la presidencia de la Corte le notificará formalmente a la autoridad emisora de la norma, por ejemplo, el Congreso de la Unión o un Congreso local, y esta notificación tiene un propósito democrático, darle la oportunidad al legislador de corregir su error. Después, el plazo de 90 días, es decir, persistencia de la omisión. A partir de la notificación, el órgano legislativo tiene un plazo de 90 días para modificar o derogar la norma declarada inconstitucional. Si el legislador hace su trabajo y reforma la ley, el proceso concluye. Pero, ¿qué pasa si transcurre 90 días y el legislador es omiso y no cambia la ley? Aquí vienen los efectos generales de invalidez. Si persiste la omisión legislativa, el Pleno de la Suprema Corte sesionará de forma específica para discutir la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y si el proyecto de declaratoria es aprobado por una mayoría calificada, la Suprema Corte emitirá la declaratoria, ordenando la expulsión de la norma del sistema jurídico mexicano. La norma pierde vigencia general. Este procedimiento es muy delicado. Tiene pesos y contrapesos, pero intenta respetar al legislador dándole un plazo para corregir. Pero si éste no lo hace, prevalece la supremacía de la Constitución. Pongamos un ejemplo. El ejemplo histórico más emblemático en nuestro país ocurrió con el libre desarrollo de la personalidad y el consumo lúdico de la marihuana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia por reiteración declarando inconstitucionales diversos artículos de la Ley General de Salud que prohibían de forma absoluta el consumo y cultivo de cannabis. La Corte notificó formalmente al Congreso de la Unión para que legislara al respecto dentro del plazo legal. El Congreso de la Unión no logró ponerse de acuerdo en emitir la ley correspondiente dentro del plazo de prórroga otorgada. Ante esta omisión legislativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, expulsando de la Ley General de Salud la prohibición absoluta. A partir de ese momento, cualquier ciudadano puede solicitar su permiso de autoconsumo ante COFEPRIS sin necesidad de promover un amparo individual. Ahora hablemos del principio pro persona en el juicio de amparo. Y es que aquí damos paso a una de las reformas más trascendentales que ha sufrido nuestro sistema jurídico, aquella del 10 de junio del 2011, que colocó en la cúspide de nuestro orden constitucional al principio pro persona o también conocido principio pro homine. Este principio no es meramente un concepto romántico sobre los derechos humanos, es un criterio hermenéutico vinculante de aplicación obligatoria para todas las autoridades de este país y con mayor rigor para los jueces de amparo. El principio pro persona obliga al juzgador a aplicar o interpretar las normas de la manera más favorable para el ser humano, privilegiando siempre la protección más amplia o la restricción menos lesiva frente al poder del Estado. Para ello debemos de ver los siguientes elementos. La norma aplicable. Identificar el conjunto de normas nacionales o internacionales que resultan aplicables al conflicto planteado. La interpretación posible implica determinar las diversas interpretaciones jurídicas válidas que de dicha norma puedan derivar. La comparación de protección no es otra cosa que analizar y contrastar cuál de estas normas o interpretaciones otorga un nivel superior de protección a la dignidad humana. La selección más favorable, optar de forma obligatoria por la disposición o interpretación que otorgue el beneficio más amplio a la persona afectada. Y la tutela amplia de derechos, es decir, aplicar el criterio seleccionado para emitir una sentencia garantista. Ahora hablemos del control de constitucionalidad y convencional. El principio pro persona que acabamos de estudiar no opera en el vacío, se materializa a través de un sistema de control dual que todo abogado litigante en materia de amparo debe conocer como la palma de su mano, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. El control de convencionalidad implica verificar la compatibilidad del derecho interno con la Convención Americana. Esto ha creado lo que la doctrina moderna denomina como el constitucionalismo multinivel. El derecho de amparo en México ya no puede litigarse analizando únicamente la Constitución local o las leyes nacionales. Hoy en día el amparo exige que se realicen de forma simultánea ambos controles. Primero, el control de constitucionalidad. Para ello requiere un parámetro exclusivo que es la Constitución política.
en un ámbito en donde se desenvuelve en el puramente interno nacional, un principio que es a partir del principio de supremacía constitucional, donde se opera a partir de jueces constitucionales, jueces de distritos, tribunales colegiados o la Suprema Corte, y tiene que ver con una garantía nacional tradicional. Pero el control de convencionalidad, su parámetro son los tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el ámbito, pertenece al ámbito internacional y convencional. Como principio, busca la protección internacional de la persona y la coherencia del Estado con sus compromisos internacionales. El operador lo ejercen tanto los tribunales internacionales como obligatoriamente todos los jueces nacionales de forma difusa. Y la garantía no es una garantía multinivel que conecta el derecho doméstico con el derecho internacional. Ahora hablemos de la suspensión del acto reclamado. Doctrinalmente, la teoría procesal nos enseña que el juez de amparo debe realizar una ponderación muy fina y equilibrada entre dos elementos de la teoría general de las medidas cautelares. La apariencia del buen derecho, que de un análisis preliminar de la demanda se aprecia que el quejoso tiene altas probabilidades de tener razón constitucional, y el peligro de demora, que la dilación en resolver el fondo del asunto ponga en riesgo inminente la existencia del derecho o la materia del juicio. Sin embargo, el juez no actúa solo a favor del quejoso, también debe cuidar el interés social y el orden público. La ley prohíbe otorgar la suspensión si con ello se causa un perjuicio al interés social. El juez debe realizar un test de proporcionalidad antes de otorgar la protección cautelar. Imaginemos que el ayuntamiento del municipio decide ordenar una demolición de una casa histórica del siglo XIX catalogada por el INAH como un lugar de estacionamiento público. El propietario de la casona promueve un amparo indirecto argumentando violaciones procesales en la orden de demolición. Si el propietario únicamente presenta su amparo sin pedir la suspensión del acto reclamado, la maquinaria del ayuntamiento acudirá al día siguiente a demoler su inmueble. Meses después, el juez va a dictar una sentencia diciendo efectivamente la orden de demolición era inconstitucional, pero el edificio histórico ya sería escombros. La violación se habría consumado irreparablemente y el juicio de amparo se habría quedado sin materia. Al solicitar la suspensión del acto reclamado, el juez federal ordena de inmediato la paralización provisional de las obras de demolición. El edificio se conservaría intacto durante todo el juicio y si el quejoso gana el amparo, la casona se salva de forma real y material. Eso es una tutela cautelar efectiva. Y bueno, por último, hablemos de la tutela judicial efectiva en el amparo. ¿Qué significa esto? Significa que un Estado que se ostente como democrático y de derecho no puede limitarse a colocar tribunales en sus edificios de gobierno y redactar leyes procesales complejas en sus códigos. El derecho al acceso a la justicia no es formal, debe ser materialmente real. Las personas deben tener la posibilidad real, sencilla y expedita de acudir ante un juez independiente a reclamar la violación de sus derechos fundamentales, de obtener un juicio en donde se respeten las formalidades del procedimiento, de recibir una sentencia debidamente motivada y de lograr que dicha sentencia sea ejecutada de forma material por el Estado. Pensemos en el caso de un amparo en línea. Hace muchos años, para promover un amparo era obligatorio presentarlo físicamente. Si un ciudadano vivía en una comunidad marginaria en la sierra del estado de Guerrero, a 10 horas del juzgado federal más cercano, su derecho al acceso a la justicia estaba severamente limitado por barreras geográficas y económicas. Hoy en día, bajo el amparo de la tutela judicial efectiva, el Poder Judicial de la Federación implementó el juicio de amparo digital y el uso de firma electrónica. El quejoso o su defensor puede presentar la demanda de amparo desde un teléfono celular en su comunidad a cualquier hora del día. Asimismo, los jueces federales tienen la obligación de redactar sus resoluciones en un formato de lectura fácil, cuando se trata de niños, personas con discapacidad o integrantes de comunidad indígena, asegurando que la persona no solo reciba una sentencia, sino que la comprenda.